Vamos con lo anunciado. Estamos en la comunicación ya con el ex ministro de Estado, sobre todo presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, a quien lo tenemos en la comunicación. Doctor Antero Flores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. El gusto siempre también termina siendo nuestro, doctor Antero. Para preguntarle si es que ya entiende usted, particularmente le digo yo en mi caso, intento comprender lo que quiso decir la presidenta con tantas páginas leídas el 28 de julio y no le encuentro el norte precisamente de su gobierno, más allá de entender, sí, que quiere llegar al 2026. Pero en políticas públicas, en materia económica, en tema de desarrollo nacional, ¿dio un mensaje contundente la presidenta Boluarte en esa más de 3 horas de mensaje a la nación? Bueno, miren, como toda obra humana tiene sus aciertos y sus desaciertos. Lo importante es el resultado de un balance. En un balance va a encontrar cifras rojas y en azul. La más importante es la última, si es azul o si es roja. En el presente caso creo que ha sido azul. ¿Por qué? Porque ha señalado dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es que hace un deslinde con el anterior gobierno, pese a que ella formó parte de él como vicepresidenta y como ministra de Estado. Sin embargo, hace un corte y dice, esa ruta no es la conveniente. Cambio el sendero por un sendero Ya. de desarrollo, de protección a la inversión, de generación de puestos de trabajo con la inversión. Eso me parece muy positivo y sumamente difícil de hacer de alguien que nació al cargo que tiene formando parte de un gobierno rojo. En consecuencia, le ha sido muy difícil seguramente hacer este cambio de timón, pero lo ha hecho y en consecuencia eso hay que reconocerlo y aplaudirlo. Ya. En materia Lo económica, segundo positivo, a si me ver, permite, por favor, adelante. llamar al diálogo. Todo el mundo habla de diálogo, de concertación, pero cuando alguien lo señala y dice hasta mecanismos, como fue el del Acuerdo Nacional, que ya estaba con los santos óleos, todo el mundo sale a protestar y decir, no, qué horror, no el Acuerdo Nacional. Oigan, algún instrumento hay que utilizar para ver si los peruanos nos ponemos de acuerdo en un norte de desarrollo y de inversión y por supuesto de generación de puestos de trabajo. Ahora, ¿hubo cosas malas? Por supuesto que sí. Una lista de lavandería enorme de propuestas que supuestamente va a ejecutar de obras públicas. La verdad es que me parece muy necesaria todas esas obras públicas. Lo que no creo es que se puedan ejecutar ya, porque no tenemos ni los recursos tributarios que han bajado, la recaudación ha bajado y seguramente seguirá bajando. Y luego, porque el crédito internacional lo hemos utilizado en demasía y nuestro grado de inversión y nuestro grado de, ¿qué les puedo decir?, de riesgo país ha aumentado. En consecuencia, veo poco probable que puedan hacer todo lo que ha anunciado. Y cuando se anuncia y no se puede cumplir, eso genera fastidio en la población que luego se paga lógicamente en las encuestas. Sin embargo, un aspecto importantísimo, por ejemplo, es la reactivación económica, porque seguimos en un proceso muy volátil de la economía. Un mes subimos, a los siguientes estamos bajando, la balanza termina en rojo, nos declaran en recesión técnica, el MEF que dice que no es así, que en julio no vamos a recuperar, el escenario que se viene con el niño global es complejo y por otra parte, en materia económica, la minería también nos está pasando factura o el mal enfoque del gobierno de Castillo y que no lo corrige hasta el momento la presidenta Boluarte. Y nosotros somos un país minero, que gran parte de las actividades que se financian provienen de recursos de la minería. Pero la minería como tal solamente ha sido abordado, o en su discurso la nación, solamente hay 2 veces la palabra minería. La primera cuando se refiere
a un paquete de inversiones de más de 1.000 millones de soles, juntamente con temas de aeropuertos, con temas ferroviarios, de carreteras y minería, por 1.040 millones de soles. Nada más. No hay una especificación de cómo se va a recuperar la confianza de los inversionistas mineros o cómo se va a lograr destrabar proyectos mineros en el país. Mire, todo el mundo dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto faltó. Y lo que más se dice es esto faltó. Pero en un discurso ante la nación a través del Congreso no se puede hablar de todo. Se ha referido en general a la inversión en forma positiva. Me hubiera gustado que hubiera expresiones respecto a la minería, pero más es que expresiones, decisiones para destrabar proyectos y ser más célere en los permisos, por supuesto que me hubiera gustado. Ahora, para generar la reactivación económica, ha planteado generar confianza, cual está muy bien, pero hay que hacerlo con hechos. Y dos, la de destrabar proyectos públicos, de obras públicas, que me parece muy bien también, ojalá que lo haga. Pero sin embargo, hay dos cosas que tengo que señalar que son indispensables y no sé si las va a hacer. Para destrabar las obras públicas no solamente hay que ver las que fueron suspendidas, las que fueron paralizadas, sino hay que modificar la normatividad también para el futuro, porque estamos acostumbrados de que alguien gane una licitación en un concurso para una obra pública, no la concluya, paralice a la mitad y luego pasen años antes de reactivar la obra. Y sigue costando el tema del mantenimiento del material en cancha, etcétera, etcétera. Necesitamos ahí una modificación de la ley de contrataciones públicas para que cuando hay un cese en una obra pueda entrar el segundo y que en cuerdas separadas se vean las responsabilidades del que dejó inconclusa la obra, pero que la obra no se interrumpa. Claro, Y en ese lo es de un la problema en actividad hospitales sobre privada, todo. incluyendo por supuesto la minería, oigan, terminar con esta burocracia exagerada que tenemos en los ministerios y en tanto organismo público y buscar reducir plazos, reducir tantos trámites innecesarios. Oigan, para un proyecto minero no sé cuántas autorizaciones se requiere, cuando podría ser en un solo expediente y que cada sector señale sus opiniones y pueda salir una autorización en un solo instrumento legal. Necesitamos eso. A muchos inversionistas llegan a aburrirlos con tanta tramitología y tanta cosa, y cuando en otro lugar le abren las puertas, no son tan absurdos en su tramitología, lógicamente ese capital migra donde va a ser bien tratado y no donde va a ser maltratado. Sin embargo, cuando logran superar esta tramitología, los inversionistas privados se chocan con una dura realidad del descontento social de la comunidad más cercana a esa actividad económica extractiva. Y descontento contra el gobierno, contra las autoridades, y se suma finalmente protesta contra las empresas. Ese aspecto social, por ejemplo, ¿por qué no encuentra el gobierno un correcto manejo para pacificar y generar tranquilidad a las inversiones privadas respecto a mineras? Porque no hay proyecto minero que no tenga ese pasivo de las protestas ambientales. Tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo conjuntamente y de la mano con la actividad privada. También hay que decir las cosas como son. Hay empresas que la verdad tienen poca responsabilidad social. Miren ustedes, si yo estoy en una explotación minera o de cualquier otra actividad extractiva en determinada región, determinada área geográfica, lo menos que puedo hacer es adquirir bienes y servicios de esa zona y no llevarlos. Entonces, ayudar a que la gente vea que con esa explotación minera se está elevando el nivel de vida de los pobladores de la zona. Eso es indispensable. Y que haya pues el respeto debido. Necesitamos que todo el mundo comprenda
ese tipo de cosas. Por ejemplo, miren lo que sucedió en Cajamarca hace muchos años. Tenías tú empresarios nacionales, Roque Benavides y compañía, vinculados a una empresa canadiense. La empresa canadiense era abusiva en sus formas, inclusive hasta en el manejo de sus grandes camionetones, mientras el empresario privado peruano era amigable con los pobladores de la zona. ¿En qué terminó el asunto? La zona lo declaró en la práctica persona no grata y se tuvieron que ir los inversionistas canadienses. Eso pasa. Entonces tiene que estar el Estado de la mano con la inversión privada para generar un ambiente adecuado en las zonas en que se hacen estas explotaciones mineras. Doctor Antero Flores Arauz, para terminar, una reflexión tiene usted en estos momentos sobre lo que está pasando en el país en el marco de protestas, marcos de demandas, que se vaya la presidenta, que cierren el Congreso, nuevas elecciones. ¿Tiene usted una reflexión política que hacer sobre lo que está sucediendo? Miren, yo creo que hay que hacer mucho de lo que están haciendo ustedes, ser una prensa responsable y señalar a las cosas por su nombre. Cuando hay que aplaudir, se aplaude. Cuando hay que criticar, se critica. Pero con, ¿qué les puedo decir? Con la verdad y con respeto. Necesitamos los peruanos buscar caminos de reflexión y de diálogo. Cuando todo el mundo habla de diálogo, cuando en el Congreso haces diálogo y haces una mesa directiva plural, porque el Congreso es plural, todo el mundo protesta. ¿En qué quedamos entonces? Si no hay diálogo, protestas porque debe haberlo. Pero cuando haces diálogo y llegas a acuerdos, la gente le molesta. Tenemos que hacer mucha docencia cívica. Y eso hay que hacerlo desde el colegio. Y tenemos que ser respetuosos de los demás hasta cuando no coincidamos en las ideas. Respetos guardan respetos. Bien. Más educación cívica para tener un país mejor. Bien, doctor Antero Flores Arauz, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Reiterado saludo de Fiestas Patrias para usted. Muchas gracias. Lo mismo para todos ustedes. Bien, muchísimas gracias. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa. Regresamos tras el corte para conversar con el congresista del bloque magisterial, Edgar Tello, y sobre lo que está pasando en estos momentos en el país, sobre lo que se podría venir. Todo eso lo conversamos tras la pausa.